Eduardo, algunos buenos días. Buenos días. Secretario General del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Finalmente es mañana la cita. Hemos hablado mucho de esa posibilidad, de esa reunión que decían se iba a producir entre Urkullu y Rajoy, y se va a producir mañana y además en el Congreso. Bien, buen sitio para hacer las reuniones. Yo creo que allí el Grupo Nacionalista Vasco y el Grupo Popular tienen buena relación. Y además creo que es bueno que la hagan pública a través de sus dos máximos jefes y que lleguen a acuerdos. Yo no le tengo miedo al diálogo entre partidos políticos y a los acuerdos. Me parece que suman. Y si de mañana sale algo bueno, no solo para ellos, sino a poder ser para todos, bienvenida sea. Sí, pero ese tipo de reuniones no generan un punto de intranquilidad en la bancada socialista. Al margen de lo que piense usted, que dice que no le importa, pero ¿puede percibir algo entre sus compañeros? De decir, no, porque les vemos votar muchas cosas juntos, muchos martes y muchos jueves. No, quiero decir que el PNV y el PP tengan relaciones donde hablen de cosas que consideren importantes, no, a nosotros no nos sorprende, porque es un poco el día a día allí, ¿no? Afortunadamente la política que pasa por las fuerzas políticas vascas ya no es lo que era. Ya no es tan estática, ni está tan cerrada, ni tan bloqueada como lo estuvo hasta hace unos años. Todo es más dinámico, más flexible, se llegan a acuerdos de todo tipo entre fuerzas políticas que hace unos años pues ni siquiera se cogían el teléfono, ¿no? Yo creo que es bueno que se vean, que hablen y si consiguen cosas buenas para todos, que nos las cuenten. Si esta entrevista se hubiera desarrollado, digamos que hace 2, 3, 4 meses, la duda de los periodistas hubiera sido, vamos a ver si Rajoy le pide a Urkullu que apoye esa moción de censura que es posible que presente contra Zapatero. Ahora, ese fantasma que pululaba en el Congreso de los Diputados y que podría afectar al Partido Socialista, de alguna manera se ha diluido en el tiempo, ¿no? No tiene mayoría. El Congreso de los Diputados es una Cámara que es verdad que ahora mismo no tiene un pacto de estabilidad para el Gobierno y nos condena un poco a una búsqueda de pactos permanentes. Eso, yo creo que es una condena muy trabajosa, pero yo creo que es una condena positiva, porque le da un aire de democracia todavía mayor, porque todos los grupos parlamentarios entran en juego, todos participan y hay días en que todos deciden, hasta los grupos más pequeños a veces deciden. Pero es verdad que no habiendo una mayoría de estabilidad para el Gobierno, no hay una mayoría alternativa a través del Partido Popular, que sabe que no tiene los votos y sabe que las mociones de censura o son constructivas o el reglamento y la Constitución no lo permiten. Por tanto, Rajoy sabe su sitio es la oposición y, en mi opinión, la oposición de Rajoy tiene por delante muchos años. ¿Cómo está viendo a Zapatero? Porque le están dando por todas partes. Bueno, le veo al mando de una situación muy difícil. En fin, no creo que haya ningún gobierno en toda Europa que esté haciendo las cosas perfectas, en el sentido de cerrar todos los flancos y no tener ninguna crítica, porque no hay ningún gobierno que haya encontrado la fórmula mágica exacta de luchar contra la crisis y a la vez cerrar todos los flancos de crítica. Por tanto, creo que está en el sitio correcto, con los mandos de este país en un momento muy complicado, tomando decisiones que algunas de ellas son populares y otras no son nada populares, y por tanto atravesando un momento difícil. A él le veo bien, y al entorno que está en el Gobierno y en el alrededor del presidente del Gobierno también le veo bien. Paso a paso. Como secretario general del Grupo Socialista, ¿ha llegado a pensar en algún momento, bueno, de este nuevo problema que nos ha surgido ya no salimos, no veo cómo salir de este atolladero, parece que va a tener que convocar elecciones anticipadas? ¿Lo ha llegado a pensar en algún momento en concreto? No, eso no, pero momentos difíciles sí hemos vivido. Por ejemplo, si uno mira alrededor, en Europa, todos los países están tomando medidas de ajuste fiscal porque tuvieron que meter muchos recursos públicos ante una caída brutal que tuvo la actividad económica privada. Y si no lo hubieran metido, el paro, que está muy alto en toda Europa y también en España, hubiese estado todavía mucho más del doble, si no llegan a haber hecho nada. La conclusión fue que el déficit subió y la conclusión fue que después hubo un problema de sensación sobre el pago de la deuda y hubo, por tanto, que ajustar. El Gobierno central presentó una serie de ajustes para que nuestro país no se fuera por la alcantarilla por la que se fue Grecia, y el PNV votó en contra, junto con el PP, y sacamos aquello por un solo voto. Y es verdad que aquel día un solo voto es muy poco, puede haber un error en una votación y el país hubiese dado un paso muy importante en un sendero muy peligroso. Yo creo que aquel día hubo mucho de irresponsabilidad en esa Cámara y es verdad que con un solo voto lo pasamos muy mal. Los nervios fueron los más altos que he vivido en el año y pico, casi año y medio que llevo en la Secretaría General del Grupo Parlamentario, pero bueno, afortunadamente lo pasamos y ya quedó atrás, ¿no? Yo creo que ese fue probablemente el día más difícil de los que he vivido ayer. Críticas al Partido Nacionalista Vasco, a quien, según parece, también podrían tratar de buscar de aquí en adelante, o podrían el PSOE y el PNV buscarse mutuamente, porque algunas informaciones periodísticas dan por hecho que de aquí en adelante es posible que el Partido Socialista busque una estabilidad mayor que la que ha tenido hasta ahora, con el apoyo de esos 6 votos que tiene el Partido Nacionalista Vasco en Madrid. Bueno, hemos votado muchas juntos muy importantes.
entre otras cosas, por ejemplo, los presupuestos de los últimos años, que han servido para que el país tuviera cuentas públicas en momentos muy difíciles y para mejorar las inversiones en Euskadi, en la Comunidad Autónoma Vasca. Yo creo que de esos pactos hemos salido ganando todos y además han dibujado un escenario de corresponsabilidad mutua. Hay diputaciones forales donde nosotros no estamos gobernando. Es verdad que ganamos las elecciones en Guipúzcoa y las gobierna la Diputación Foral de Guipúzcoa ellos, y es verdad que el PP ganó en Álava, pero es verdad que gobierna el PNV en Álava, igual que en Vizcaya. Y es verdad que esas diputaciones tienen presupuestos y hemos sido receptivos a negociarlos y a aprobarlos. Y le ha ido muy bien a este país, a Euskadi, digo, en la negociación presupuestaria que hemos dirigido junto con el PNV en las diputaciones forales. Bueno, en el Gobierno central ha pasado algo parecido. Ese ejercicio de corresponsabilidad, en mi opinión, ha sido bueno para el país, porque si no llegamos a haber tenido recursos públicos en las cuentas de los presupuestos en los últimos 3 años, el escenario económico sería mucho peor. Por tanto, ¿ha habido momentos importantes de PNV-PSE? Muchos. De PNV-PSOE, perdón, muchos. ¿Y puede haberlos por delante? Yo confío que sí. Yo espero que el PNV, que tiene un gran grupo parlamentario, es cierto, en el Congreso de los Diputados, y nosotros seamos capaces de llegar a buenos acuerdos que sean buenos para la sociedad en su conjunto y para el País Vasco en particular. Ahí decía Íñigo Urkullu en esta misma mesa, en el lugar en el que se encuentra usted, que ellos realmente no tienen ninguna necesidad de pactar. No sé si es la manera de trasladar la presión del pacto al Partido Socialista y colocarle en una situación de desventaja a la hora de sentarse a negociar algo. Depende de lo que entienda por necesidad de pactar. Yo creo que un partido político responsable... Hombre, sí parece, perdone, que en estos momentos quien más necesita del apoyo del otro es el Partido Socialista con respecto al PNV, ¿no? ¿O no? Bueno, si lo vemos en términos de partidos políticos, sí. Si lo vemos en términos de situación económica y de sociedad, no. Porque yo creo que lo que peor le puede pasar a este país y a la sociedad vasca y a la sociedad española en un momento como este es no tener cuentas públicas. Pero no solo a la Administración Central. Lo mismo al Gobierno vasco, al Ayuntamiento, me da igual, de Bilbao, de Donostia o de Vitoria, o a las diputaciones forales. Por tanto, en la situación en la que estamos, en mi opinión, creo que es la hora de la verdad, en el sentido de que la situación económica invita a pactos políticos por encima de lo que Urkullu defina como necesidades de PNV o lo que Zapatero pueda definir como necesidades de PSOE, para que la sociedad en un momento como este tenga recursos públicos funcionando y adecuados al año en vigor. Por tanto, creo que es el momento de pensar más en la sociedad y en la situación económica que en un partido o en otro. De todas formas, sí parece que quienes estamos siguiendo el partido desde fuera vamos a ver el resultado más o menos pronto, porque el 14 y el 15 tenemos el debate sobre el Estado de la Nación, pero creo que es, y corríjame si no es así, que la semana siguiente, no sé si es 21 o 22, se llevan a cabo las votaciones con respecto a ese debate sobre el Estado de la Nación. También hay una votación sobre el techo presupuestario y otra que hace referencia a la modificación laboral llevada a cabo recientemente. Son votaciones muy importantes y entiendo que el PSOE no puede jugar a sacar las cuentas y todas esas votaciones con un voto como ocurrió recientemente. No, deberemos jugar a alcanzar más acuerdos y más apoyos. El día 20 son las resoluciones del debate, el 21 es la reforma laboral, los textos de sustitución de textos alternativos, equivalentes a enmiendas de totalidad, y probablemente el techo de gasto presupuestario, es decir, el límite de lo que el Estado puede gastarse en los presupuestos. Y todo eso nos viene en 2 semanas, a partir de la que viene y la otra. Por tanto, yo espero que seamos capaces de alcanzar acuerdos con PNV y con otras fuerzas políticas, ¿no? Bueno, somos capaces de pactar en el Congreso día a día con muchos y muy distintos en votaciones de todo tipo. Yo estoy seguro que julio será un mes, en ese sentido, positivo. Hay dirigentes del Partido Socialista de Euskadi, incluso militantes de base, que siguen con preocupación la posibilidad de que el PNV pueda pactar en Madrid con el Partido Socialista Obrero Español, por lo que Zapatero, dicen ellos, le pueda dar el PNV a cambio. No le da nada malo. Le dará cosas que entienda que son o necesarias o positivas para el país. Y bueno, con alguna pequeña excepción, que de todo hay como en botica, como decía mi mamá. Yo creo que los últimos años de pacto PNV-PSE han sido muy buenos para este país. Muy buenos. Y creo que de los 6 que está gobernando Zapatero, no sé si han sido todos, pero prácticamente todos, por lo menos 4. Por tanto, yo creo que esa preocupación que usted me señala, en fin, es menor. Hombre, hay gente que recuerda, dice usted que hay como todo como en botica, no sé si hace referencia a las políticas activas de empleo en concreto, pero muchos dirigentes socialistas recuerdan que el propio Lehendakari, a la cabeza, incluso marcó una fecha, dijo, para tal fecha tendremos las políticas activas. Luego se prorrogó a finales de 2009, que tampoco llegaron, y en estas estamos. ¿Puede pasar algo parecido con esa nueva hipotética negociación de cara a la estabilidad? No, porque yo estoy seguro que el PNV negociará cosas plenamente positivas para Euskadi. A pesar de que entienda y vea que ahora el gobierno vasco lo está conformando el Partido Socialista de Euskadi, que no tenga miedo
a que esas cosas buenas, una pequeña